Un podcast de Cooperativa. Era un domingo de septiembre, soleado, en esa especie de trance tan típico en que el invierno comienza a ceder ante lo inevitable de la primavera. La tarde se pone helada, el cielo seguía despejado pese a la caída abrupta de la temperatura. Pocos habrían imaginado lo que esa tarde iba a ocurrir. Domingo 7 en el Cajón del Maipo, la hora 6 de la tarde con 35 minutos, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez emboscaba a la caravana que trasladaba a Pinochet de regreso del Melocotón. En la cuesta Las Achupallas resonaron los disparos de fusil, las explosiones de lanzacohetes y granadas. La llamaron Operación Siglo XX. Un comando del Frente Manuel Rodríguez había atentado contra el capitán general. A todo esto retrocedíamos y nos disparaban por informe instantáneo y nos lanzaban bombas por debajo. Pero no cumplieron su objetivo. El dictador sobrevivió. Se inició un tiroteo intensísimo, con metralleta, con fusil, por acuerdo con el ruido, y bazooka, o sea, lanzacohetes. 5 escoltas de Pinochet murieron en el atentado. 11 personas quedaron heridas. Se cita en forma urgente al Club Deportivo Papillón a una reunión en su sede social de Colina. Este mensaje disfrazado de utilidad pública en televisión nacional, oscuro, misterioso, no era más que un mensaje secreto llamando al acuartelamiento de los agentes de la CNI. Se comenzaba a planear la venganza. Esa noche, ya entrada la madrugada, varios dirigentes políticos fueron detenidos y 4 militantes de oposición fueron asesinados. No tenían nada que ver con el atentado. Uno de ellos era el periodista José Carrasco Tapia. 9 meses más tarde, en junio de 1987, 12 frentistas serían abatidos en la llamada Operación Albania, como parte de los operativos de venganza de la dictadura frente al atentado. Ese era el Chile al que llegó Juan Pablo II. En Cooperativa, el Papa y usted, mucho más cerca. El avión papal se aproxima a la pista. Pintamos claramente los colores del Vaticano. La aeronave toca en estos instantes suelo chileno. Juan Pablo II está en tierra chilena. No tengáis miedo de mirarlo a él. Todo Chile se conecta con Radio Cooperativa para conocer toda la información de la visita del mensajero de la vida a nuestro país. Bueno, había dos miradas con respecto a la visita, digamos, de Juan Pablo II. Uno decían, viene el Papa y eso va a servir para blanquear a Pinochet. Y otros decían, qué bueno que venga el Papa porque eso significa la apertura. Y se creó toda una polémica. La dictadura tomó un mensaje que decía, viene el mensajero de la paz. ¿Por qué razón? Porque era el aniversario de la paz entre Chile y Argentina, donde Juan Pablo II jugó un rol importante. Entonces, la oposición a la dictadura, los sectores democráticos y la Iglesia optaron por denominar la visita del mensajero de la vida. El mensajero de la vida era mucho más amplio. Tenía que ver con la resolución del conflicto del Beagle y al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos. Y finalmente fue posible. Historias de Radio con Sergio Campos. Se reunió con los pobladores pudieron hablar finalmente. Uno de ellos fue censurado por Televisión Nacional y cortaron la transmisión. Pero la radio pudo transmitir, la radio cooperativa. Corona, moda juvenil 87. La fuerza del nuevo PIN líquido sin piedad contra la suciedad. La Quintrala. Que pueden morir como nosotros, niños. Dolor de cabeza. El paraíso es una Cooperativa. 7 minutos para las 10. 7 minutos para las 10.
En 1987 Chile vio a Soda Stereo triunfar en Viña. Si ellos te verían a través de mí. Chile tuvo reina. The first runner-up is Miss Italy. Miss Chile is Miss Universe. Sábados Gigantes celebraba 25 años. Iniciamos hoy día, muchas gracias, nuestra 25ª temporada. Y un temporal afectó a gran parte del país, generando grandes inundaciones. Y en Santiago, el desborde del río Mapocho. Mientras indica en este momento que en los próximos minutos probablemente el ministro de Obras Públicas, Bruno Siber, se traslada hasta el punto más conflictivo del río Mapocho, en la parte oriente, en la comuna de Las Condes de la capital, donde en uno de los lugares ha desbordado ya el cauce normal. Arnoldo Carreras tiene más. Pero sin duda la noticia que dio la vuelta al mundo fue otra: la visita de Juan Pablo II. He besado, lleno de emoción, el suelo de esta noble tierra. Radio Cooperativa continúa llevando a ustedes mediante una red de emisoras todos los pormenores del arribo de su santidad el Papa Juan Pablo II. La Radio Cooperativa desplegó equipos por todas las ciudades que visitó el pontífice. Por cada lugar que pasó, el ajetreo fue inmenso. Miles de personas se agolpaban para ver al Papa. En ese tiempo no había celulares para despachar en vivo, así que semanas antes el equipo periodístico comenzó a recorrer las calles por las que iba a pasar el papamóvil para identificar lugares donde podían conseguir teléfonos, pedir a los vecinos que permitieran a los reporteros subir a los techos y tener mejor visibilidad. La respuesta fue increíble. Todos querían colaborar. Pero antes vamos con Manuela Robles, que tiene al Papa Móvil enfrente de sus ojos. Efectivamente, el Papa Móvil avanza a gran velocidad por la calle Merced, a gran velocidad para este tipo de vehículos, mientras centenares de personas... Vamos a observar ahora a Ana Laura Cataldo, que se halla en otro de los puntos del recorrido papal. Aquí cientos, miles de rostros expectantes, cientos de personas, niños, jóvenes, de toda forma de violencia. Eso fue muy potente, porque fue muy impactante, porque el Parque O'Higgins marcaba, digamos, una impronta que tenía que ver con la reunión del Papa con las multitudes, aparte, digamos, de la reunión que hubo en la población La Bandera, ¿no?, con los jóvenes en el Estadio Nacional. O sea, fue de una amplitud enorme, y eso de alguna manera dio el impulso para lo que vino después, que fue el plebiscito, y que se cerró precisamente en ese mismo lugar, en el Parque O'Higgins, la campaña, y que fue emocionante porque estaban todos los partidos políticos unidos, no como ahora que están todos peleados. El Diario de Cooperativa inicia una edición extraordinaria, ininterrumpida, hasta la madrugada de mañana. Un equipo excepcional de periodistas, corresponsales e informadores, locutores y técnicos ya están en plena actividad en todo Chile para llegar a usted desde los lugares en que suceden los hechos con la mayor nitidez y prontitud. Todo lo que se suscite en la jornada cívica en que 7.400.000 ciudadanos pronunciarán un veredicto tan decisivo para el país. El plebiscito de 1988 tuvo a Pinochet como candidato único. Chilenos y chilenas debían decidir si continuaban en el poder o si se abría camino para el retorno a la democracia. La cobertura de ese histórico 5 de octubre comenzó con bastante anticipación. Sergio cuenta que ese trabajo se centró en transmitir confianza, incentivar la participación y apoyar a los electores y electoras con cápsulas de educación cívica, explicando cómo era el proceso de votar, porque muchas personas nunca habían participado en una elección, y ese trabajo fue clave. Así va evolucionando este día electoral en nuestro país, y se van conociendo antecedentes acerca del proceso plebiscitario. La siguiente página del Diario de Cooperativa... Se cerró la campaña y el día del plebiscito fue un día muy intenso. Se contrataron periodistas adicionales, alumnos en práctica, para estar en todos los lugares, porque había que vigilar la votación, ¿no? La dictadura estaba empeñada en hacer un fraude hasta último momento, así que fue sin duda muy rico ese día, cuando Jarpa anuncia en la noche que ganó el plebiscito, lo ganó el no, y Matei lo dice en La Moneda, ¿no? Gracias, Ana Laura Cataldo. Ahora es la 1 de la madrugada y 3 minutos. La siguiente información emana desde el Palacio de la Moneda con la periodista Gema Contreras. Hace algunos instantes, el comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matei,
reconoció el triunfo del no. La afirmación la formuló el general Matei. Me parece que realmente ganó el no. Yo tengo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. ¿Y qué significado tiene para la Junta de Gobierno? Vamos a analizar la situación. Muchas gracias. Hombre, tranquilo. Pero sí. Luego vino la celebración. El gran acto para festejar el triunfo del no y el retorno a la democracia se realizó en el Parque O'Higgins, con Sergio Campos como uno de los principales conductores. Chile se ilumina con el sol de la nueva primavera. Así vamos construyendo el futuro. El pueblo de Chile les dio una lección. El pueblo de Chile ha dado un ejemplo al mundo de lo que es capaz de hacer. Remover a un dictador del poder por el voto popular en las urnas. Chile quiere democracia. El pueblo lo dijo el 5 de octubre. En esta mañana de jueves 14 de diciembre de 1989, cuando la temperatura de Santiago... Ahí está precisamente el presidente de la República, Patricio Elwin Azócar, saludando a diversas personalidades que se encuentran en la testera del Congreso Pleno. Y así llegaron los 90. Patricio Elwin se transformó en el primer presidente del retorno a la democracia. Patricio Elwin era un tipo de la escuela antigua de la política. Por lo tanto, tenía argumentos de principio a fin. Entonces era muy interesante escucharlo. Tú lo escuchabas y era como un bálsamo al mismo tiempo. Yo creo que de él tengo muy buena impresión, también de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos también tenía, que los dos eran profesores además. Entonces tenían esa impronta, digamos, de entregar buenos argumentos, buenos datos. Y desde Cooperativa, Sergio Campos continúa en su labor informativa. Desde entonces y hasta 2025, por su mesa de entrevistados, pasaron todos los presidentes de la República. Frei más parco, más parco, pero siempre muy amable, muy gentil. Bachelet también. Piñera, la última vez que vino Piñera a la radio, me acuerdo, me dijo, porque ustedes siempre que están preguntando cosas en contra, él pensaba que había que salir con la pata arriba para frente a cualquier pregunta, ¿no? Pero en general fue muy cordial todo. Ahí fue cuando dijo, Abel mató a Caín. Me acuerdo. Claro, lo dijo en la radio. Estamos en contacto con el presidente de la República, Patricio Elwin. Buenos días, Sergio. Eduardo Frei, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo Presidente estamos? de la República, Ricardo Lagos. Muy buenos días, muy contento. La confianza de los chilenos es bien merecida, Sergio. La presidenta de la República, Michelle Bachelet. Estamos en contacto con Sebastián Piñera Echeñique en el diario de Cooperativa. Sergio, muy buenos días, un gustazo estar aquí en los estudios de Cooperativa. Y vamos a entrar en materia, presidente, porque resulta que... Este es Luis Ajenjo, gerente general de la radio. Terminada la dictadura, claro, no fuimos vistos como una radio de oposición, pero sí yo diría que el hecho de que nosotros mantuviéramos una línea informativa independiente, éramos cercanos a los gobiernos, para qué decir una cosa por otra. En el gobierno de don Patricio Elwin había gente cercanísima a la radio Cooperativa. En el gobierno del presidente Frei habían varios ministros que habían sido miembros del directorio de la radio, ejecutivos de la radio. Pero a pesar de eso, la radio, y tener esa cercanía con esos gobiernos, fue capaz de mantener la línea de independencia, crítica, pluralista, y dar cuenta de todos los hechos que ocurrían. Y darle también en espacio a la oposición que tenían esos gobiernos, que eran en gran medida, sobre todo en los comienzos de los 90, las personas que venían de la dictadura. O sea, los que habían sido ministros de Pinochet, secretarios, funcionarios, pasaron a ser parlamentarios, claro, pasaron a encabezar la dictadura, y nosotros, bueno, decidimos que eso era lo que había que informar, pues eso era lo que estaba pasando en el país, digamos, no era otra cosa. No todo el mundo entendió eso, no todo el mundo entendió eso, algunos pensaban que la radio, no sé, tenía que ser más de trinchera, más cercana a los gobiernos. No nos parecía a nosotros que la misión continuadora de los años 90 fuera por ahí, sino era seguir sirviendo a las grandes mayorías, y la manera de servirla era informando lo que ocurría. En esta jornada queremos agradecerle a usted la preferencia, la sintonía en este primer día de transmisión. Esta jornada y entonces para Sergio llegó la televisión, y el llamado llegó de una naciente señal privada, Megavisión, hoy conocida simplemente como Mega. Sergio llegó a conducir noticias en el nuevo canal a inicios de los 90, pese a que el dueño era un reconocido partidario de la dictadura, el empresario Ricardo Claro. Buscamos ofrecerle un servicio informativo que sea dinámico,
moderno, pluralista y al mismo tiempo objetivo. Los años de Megavisión fueron tremendos desde el punto de vista del conocimiento de la gente, porque la gente ahí me vio físicamente. Entonces era yo a todos los lugares, un poco como ocurre hoy día, saludo, abrazo, reconocimiento. Yo en el Mega tuve una buena vida porque siempre fui muy respetado ahí. Yo los criterios que empleé, digamos, muchas veces en las notas y todo eso, que hacía correcciones o hacía observaciones, siempre se tomaron en cuenta, digamos, y trabajé muy bien con Susana Horno, una gran profesional de grueso calibre, diría yo ella, porque era muy rigurosa, siempre pendiente de lo que íbamos a hacer. ¿Y TVN fue siempre una espina que tuviste o no? Yo no tenía aspiración, la gente me decía tenía que ir a TVN, decía yo, la verdad que yo armé un programa con un grupo con Paul Landón, que se llamaba Tierra Adentro, ¿no? Armamos el programa, hicimos pilotos, fuimos a Los Vilos y presentamos los programas, y Juan Carlos Altamirano, que era el encargado junto con Tironi, lo encontraron bueno y quedamos de hacer ese programa. Pero en ese intertanto me llamó Fernando Leighton y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Fui a hablar con él, me dijo, mira, hay un proyecto de televisión, primer canal privado, qué sé yo. Entonces me dice, nos gustaría trabajar contigo. Ya, pues, entonces me dice, preséntate en Vicuña Maquena 1348, sin saber qué proyecto era, ¿no? Y en la sala de prensa montaron un estudio con cámara, con todo, y resulta que me dicen, busquemos un tema para que improvise frente a las cámaras. Entonces le digo, yo no sé, dime cuál. Me dice, ya, el terremoto del 85. Para mí, porque el terremoto del 85 fue sin duda un momento muy importante en mi vida. El terremoto del 85 yo transmití prácticamente durante casi 24 horas. Resistí ahí al frente al micrófono y eso no me costó nada. Hice 10 minutos de relato y me dijeron, ya está bueno, suficiente. Entonces, y ahí ya, bueno, llegué. Eso fue en agosto y me contrataron a partir del 1 de agosto del año 90. Agosto, septiembre y el 23 de octubre comenzó a transmitir el Mega Noticiario. Expectación por ofertas para el Festival de la Canción de Viña del Mar. La municipalidad recibió las propuestas de los canales de televisión y resolverá en las próximas semanas. ¿Sí, Ricardo, claro cómo fue esa relación? Sí, no, una relación, fue muy respetuoso él siempre conmigo, muy respetuoso. Y frente a aquellos que estaban dentro del canal, que eran personas muy de derecha, ¿no? Me acuerdo que un día fuimos a la viña Santa Rita, me dijo, quiero que usted vaya a la viña. Y resulta que voy allá y llega Ricardo Claro, estaban todos ahí, me dice, oiga, me dijo, venga, quiero conversar con usted. Entonces fuimos caminando por debajo de un parrón, llegamos allá, había unos toneles de vino blanco. Este vino, me dijo, lo hemos preparado en vasijas de acero, porque eso le da un carácter especial y yo eso lo traigo de España como experimento. Entonces le dice al enólogo, por favor, dijo, traiga una botella de ese para probarlo. Lo probamos el vino, lo fuimos caminando de nuevo, me dice, ¿sabe por qué lo invité para acá? Para que probara el vino, le dije. Me dijo, además, para la gente que abre la boca y habla en contra suya, sepa que yo lo estoy respaldando siempre. Así que fue muy buena onda en ese sentido. ¿Qué tal? Buenos días, saludos cordiales desde la ciudad de Santiago de Chile. Pinochet se encuentra detenido en Londres. 15 efectivos de Scotland Yard arrestaron al senador Augusto Pinochet al interior de la London Clinic. Por esos años, Sergio también completó sus estudios de periodismo en la Universidad de Santiago y continuó liderando la conducción del diario de Cooperativa. Recuerda que entre el canal, la radio y los estudios debía correr para cumplir con sus obligaciones, lo que logró en base a un gran esfuerzo. La información de este minuto en el diario de Cooperativa nos dice que un avión se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. En todo lo que vino más adelante, Sergio no solo comprendió la importancia de los cambios tecnológicos y las nuevas formas de comunicación, apoyó activamente la creación de Cooperativa.cl desde su inicio. Hablamos de uno de los primeros portales de noticias en Chile. Pero en estos tiempos de redes sociales, clickbaits y mentiras, dice derechamente, evitando usar la frase noticias falsas, bueno, con todo eso, ¿qué es para Sergio Campos y cuál es la importancia del periodismo hoy? Bueno, el periodismo es como el agua.
una necesidad fundamental para la opinión pública, porque es la mediación entre el ciudadano común y corriente o el ciudadano muy importante, muy trascendente, y la realidad de cómo se va construyendo. Y la tarea de los periodistas es representar esa realidad. Y en la medida que somos capaces de representar esa realidad verazmente, honestamente, de reunir todos los elementos, sacando de nuestro espíritu todo lo que puedan ser prejuicios, pero para hacerlo más honesto con las audiencias, con la fuente de la información, eso representa una tarea muy, muy hermosa y que hoy día en alguna medida está quebrantada, digamos, por la presión que existe en redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación en alguna medida van reaccionando al ritmo de las redes sociales, y eso resulta muchas veces pernicioso y beneficioso. Pernicioso es cuando se recogen información en las redes sociales y se publican en los medios tradicionales. Beneficioso es cuando encontramos datos antecedentes en las redes sociales y los estudiamos, los verificamos, los contrastamos, que es la tarea fundamental del periodismo, y vemos si son verdaderos o falsos, y recién nosotros hacemos entonces la construcción de un discurso que nos lleve a conectar a la gente con la situación informativa. Por eso que la tarea del periodista hoy día es mucho más compleja que hace 10, 15, 20, 30 o 50 años atrás. Ha muerto el dictador. Pero al mismo tiempo hemos hecho un recorrido y hemos visto también que hay alteraciones en algunos pasos. Señoras y señores, auditores del diario de Cooperativa, estimados amigos, en cada rincón de Chile, un trabajo del equipo periodístico desde el mismo momento en que comenzó. Lo hemos contado en capítulos anteriores. Sergio Campos está casado con Verónica Toro, tienen 3 hijos, Lorena, Camilo y Valentina. Uno de ellos decidió seguir los pasos de Sergio. Dimensionan la importancia de la figura de su padre para el periodismo y, derechamente, para la historia reciente del país. Este es Camilo Campos. Sí, desde luego que nosotros a mi papá, a Sergio Campos, lo vemos primero como nuestro familiar, evidentemente, nuestro papá, pero también somos súper conscientes porque fuimos acompañando ese proceso, en distintos momentos, de cómo él fue transformándose en una figura, yo creo que fundamental del periodismo, y uno podría decir es el hijo el que lo está diciendo, pero yo, siendo también periodista por influencia de él, no de que él me haya incentivado a ser periodista, pero sí me inspiró de alguna manera a tratar de seguir un camino similar. Yo en clases de periodismo alguna vez mostraron como ejemplo a mi papá, entonces eso también a uno lo hace alejarse del solo decir, es mi papá el que de alguna manera marcó muchas cosas como figura profesional. Yo creo que sobre todo en los años 80, cuando nosotros con mi hermana Lorena éramos bien chicos, yo nací en el 78, mi hermana en el 75, ya entendíamos y veíamos qué es lo que estaba pasando de alguna manera en el país, lo que también nosotros podíamos conversar con nuestros, compañeros de curso, que a lo mejor los papás tenían otra visión política. Veíamos también lo que estaba haciendo mi padre en la radio, donde de alguna manera la cooperativa era la que contaba lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo realmente en el país, y con mucho riesgo, porque nosotros también vimos y vivimos algunas situaciones un poco atemorizantes, se puede decir, como familia, porque de repente veíamos que era casi como un héroe que decía la verdad, ¿cierto? Pero de repente también había momentos donde uno decía, chuta, esto no es tan gratuito en el fondo. Yo me acuerdo cuando yo era más o menos grande, de haber tenido como unos 11, 12 años, llegó a la casa una tarjeta de saludo navideño donde venían amenazas de muerte directamente. Y en otras ocasiones también hubo situaciones de que, por controles policiales nos pararon en el auto, y al saber y al darse cuenta de que era Sergio Campos, en el fondo Carabineros le decía cosas como, usted es el que de alguna manera nos pega por la radio. Entonces, claro, uno de repente inocentemente escucha esas cosas, pero igual da miedo. Yo cuando era muy chico le tenía mucho miedo a los Carabineros, y como que al final entendíamos que era el trabajo del papá nomás. O sea, igual también yo tengo recuerdos del terremoto del 85, de que
Esto debe haber sido un domingo a las 5 o 6 de la tarde. Yo al otro día empezaba las clases, no sé, debe haber sido como primero o segundo básico, y mi papá se desapareció, no sé, a las 7 de la tarde, y no lo volvimos a ver hasta como 24 horas después, porque estuvo transmitiendo todo el rato acerca de este hito que era algo que conmocionó al país. Nosotros nos quedamos en la casa, como que al final era lo cotidiano, no sé, cuando pasaban, no Sergio sé... Campos Ulloa, Premio Nacional de Periodismo 2011 y voz emblemática de la radio, se despide del diario de Cooperativa, el noticiero matinal que lideró por décadas. El 11 de abril de 2025, después de 47 años ininterrumpidos, el periodista, locutor, profesor y Premio Nacional de Periodismo 2011, Sergio Campos, colgó los audífonos, dejó el diario de Cooperativa. Su despedida fue emocionante, su legado, imborrable. La verdad que estoy tremendamente emocionado porque son distintos pasajes de la vida que me comprometió con una visión Yo pensaba que una vez que yo saliera de la radio ya debía cerrarse el capítulo y iba a salir piolita, pero la verdad es que no fue así. Y ha sido bien gratificante, pero al mismo tiempo agotador, porque cuando uno trabaja en la rutina, no todos los días levantándome 5 para las 5 de la mañana, la ducha, que sea en la radio, ¿verdad? Cuando hacía los 3 programas, después que al final con uno solo, pues ya tienes la rutina. Pero esto no, pues esto ha sido como, oye, ir a Chillán con la Universidad de Concepción, Colegio de Periodistas, Instituto de Derechos Humanos, ir a Arica, Colegio de Periodistas también. En fin, tengo una invitación de Punta Arenas. O sea, tiene esa complejidad. Bueno, además he recibido un homenaje de la Gran Logia de Chile, del cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Chomalí, que me mandó una carta muy afectuosa, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Universidad Central de Chile, la Universidad de Chile. En fin, ha sido bien trajinado mi retiro y espero después, bueno, hacer otras cosas, pero no, ahora no quiero pensar en nada, quiero hacer lo que hay que hacer ahora. Esta es la periodista, subeditora general de prensa y premio Lenka Franulich 2026, Verónica Franco. Cuando Sergio se fue, yo le dije, yo te escuchaba cuando estaba en la universidad y yo nunca me imaginé que, no sé, 30 años después iba a estar despidiéndote del diario de Cooperativa. La radio Cooperativa es parte de mi vida, estoy aquí desde el año 91 y cuando llegué nunca pensé, 1, que iba a estar tanto tiempo, 2, que iba a conducir el diario Cooperativa con Sergio Campos y 3, que cuando Sergio Campos no estuviera iba a estar yo sentada en el mismo estudio. Bueno, la radio Cooperativa es parte de mi vida y yo diría que la radio Cooperativa en estos 47 años cubren más de la mitad de mi vida y cubren también más de la mitad de la historia de la radio Cooperativa. La radio Cooperativa cumple 90 años y yo con 47 años paso los 45, que sería la mitad, así que tengo casi acciones de fundador de la radio Cooperativa. Creo que uno la lleva siempre, más que la marca en la radio Cooperativa, la marca que te hacen tantos compañeros y compañeras que formaron parte de los equipos periodísticos, los equipos técnicos, administrativos, ¿no? Porque esto uno no lo hace solo, ¿ah? Esto lo hace con mucha gente, los que están grabando, que están poniendo al aire, los que están escribiendo los libretos, los que están coordinando, y los ejecutivos de la empresa también, que constituyen la decisión fundamental de lo que hay que hacer en función de la democracia para el país. O sea, eso es la radio Cooperativa para mí. Usted tiene derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos. Todo Chile se conecta con Radio Cooperativa. Las 6 de la mañana, 3 minutos en Chile. Principales informaciones. A las 3 de la madrugada con 20 minutos se produjo un nuevo apagón en la capital, afectando a vastos sectores de la ciudad de Santiago de Chile. El día 29 de marzo del presente año
se comenzó a escribir una de las historias más impactantes ocurridas en nuestro país. A continuación damos lectura a un bando de la Jefatura de Zona en estado de emergencia de la región metropolitana que restringe las informaciones de radio. El Papa Juan Pablo II, su visita a Chile y esta transmisión especial de Radio Cooperativa. Vamos con Manuela Robles, que tiene al Papa móvil enfrente de sus ojos. Efectivamente, el Papa móvil avanza a gran velocidad por el... Así estamos conociendo la actualidad de noticias de Chile y el resto del mundo en esta edición vespertina, la tercera del día. Para esta hora, el Comité Directivo del Comando por el No convocó a toda la ciudadanía a lo largo y ancho del país a efectuar un cacerolazo. Así va evolucionando este día electoral en nuestro país y se van conociendo antecedentes acerca del proceso plebiscitario. Chile se ilumina con el sol de la nueva primavera. El pueblo de Chile ha dado un ejemplo al mundo de lo que es capaz de hacer. En esta mañana de jueves 14 de diciembre de 1989, cuando la temperatura en Santiago es bastante alta, ahí está precisamente el presidente de la República, Patricio Elwin Azócar, saludando a diversas personalidades que se encuentran. Cooperativa, 6 de la mañana. Vengo de la cordillera al mar. ¿Qué tal? Buenos días, saludos cordiales desde la ciudad de Santiago de Chile. Este martes 7 de octubre. Estamos en contacto con el presidente de la República, Patricio Elwin. Buenos días, Sergio. Buenos días para este lunes 7 de diciembre de 1998. Eduardo Frei, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo Presidente estamos? de la República, Ricardo Lagos. Muy buenos días, muy contento de estar La nuevamente aquí. información de este minuto en el diario de Cooperativa nos dice que un avión se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center en Buenos la días, ciudad de Chile. Buenos días, América. Buenos días al mundo. En todos los rincones de la tierra, el sonido de Cooperativa a través de Confianza de los chilenos es bien merecida, Sergio. La presidenta de la República, Michelle Bachelet. Ha muerto el dictador. Tenemos una situación consolidada con un terremoto que ha afectado a la zona central del territorio nacional y que... Estamos en contacto con Sebastián Piñera Echeñique en el diario de Cooperativa. Sergio, muy buenos días. Los 33 de Atacama descansan a esta Historias de radio con Sergio Campos. Del rescate Muy histórico. buenos días, un gustazo estar aquí en los estudios de Cooperativa. Y vamos a entrar en materia, presidente, porque resulta que hay... El Premio Nacional de Periodismo 2011, hasta ahora se dirigen algunas palabras, el presidente lo mira y les sonríe. Recibo con humildad este galardón que me otorga el Estado en nombre de la ciudadanía. Lo interpreto como un reconocimiento al trabajo mancomunado de decenas de periodistas que han formado parte del equipo del diario de Cooperativa. Sergio Campos, hasta la vista. Patricio Shakur, carpe diem. Será hasta la vista. Un abrazo.